Hoy te traigo una historia tan intensa como conmovedora, la historia de Sofía y Gabriel, un amor prohibido que trascendió la vida y la muerte. Cuando Sofía recibe una carta psicografiada de Gabriel, descubre que su espíritu aún la llama, buscando no solo amor, sino también el perdón que nunca llegó en vida. Prepárate para un relato lleno de susurros, secretos y la fuerza de un amor que nunca pudo decir adiós. Sofía nunca imaginó que el pasado volvería a tocar su puerta de una manera tan directa. Era una tarde nublada cuando recibió un sobre sin remitente, con su nombre escrito en una caligrafía que no reconocía. Dentro encontró una carta amarillenta y, apenas comenzó a leerla, el mundo pareció detenerse a su alrededor. Era una carta de Gabriel, el hombre que había amado en secreto hacía años y que había muerto en circunstancias trágicas. Su corazón latía desbocado mientras sus ojos recorrían cada palabra como si pudiera escuchar su voz en cada línea. Querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que he encontrado la forma de hacerte llegar lo que siempre quise decirte. Perdóname por la manera en que partí, por las palabras que nunca pronuncié. Mi amor por ti nunca murió, ni siquiera cuando mi corazón dejó de latir en este mundo. Sofía sintió que las paredes de la habitación se cerraban a su alrededor. Habían pasado casi 10 años desde la muerte de Gabriel y, sin embargo, la herida seguía tan viva como el primer día. Recordó los días clandestinos, las miradas que compartían cuando nadie los veía. El amor que los unía era tan intenso como imposible, pues ella estaba casada y él había sido su mayor tentación. La carta continuaba, contándole cosas que solo él podía saber, los lugares donde se encontraban en secreto, las promesas que se hacían en susurros. No quiero que vivas con la culpa, decía Gabriel, porque aunque nuestro amor fue prohibido, nunca dejó de ser verdadero. Sofía dejó caer la carta por un momento, temblando, y respiró hondo para no dejarse vencer por las lágrimas. El nombre de Gabriel seguía grabado en su corazón, pero nunca había pensado que pudiera volver de esta forma, desde el otro lado. Cuando recuperó el aliento, leyó hasta el final. La última frase parecía un susurro directo a su alma. Necesito tu perdón, Sofía. Solo así podré encontrar la paz que me ha sido negada desde que partí. Esas palabras la dejaron helada. ¿Cómo podía él pedirle perdón después de tanto tiempo? ¿Cómo podía ella perdonarlo o perdonarse a sí misma? Cerró los ojos y recordó su voz, suave y cálida, las caricias furtivas y las promesas imposibles. Aquella pasión había quedado sepultada bajo el peso de los años y las obligaciones. Pero ahora, de pronto, volvía a ser un fuego que amenazaba con consumirla. Con la carta en las manos, Sofía comprendió que había cosas que nunca mueren, y que las palabras de Gabriel, aunque llegaran desde el más allá, eran un eco de lo que aún ardía en su corazón. La noche cayó lentamente sobre la ciudad, y Sofía encendió una vela, como si esa luz pudiera guiarla entre las sombras de su propia alma. Sabía que la carta era apenas el principio de algo más grande, algo que la empujaba a mirar dentro de sí misma y a escuchar los susurros que siempre había tratado de callar. Y aunque una parte de ella temblaba de miedo, otra parte sentía que por fin estaba lista para enfrentarse a la verdad. Porque hay palabras que no pueden ser ignoradas, ni siquiera por la muerte. Después de aquella primera carta, Sofía comenzó a vivir en un estado de vigilia constante, como si la voz de Gabriel resonara en cada rincón de su casa. Por las noches, cuando la ciudad dormía y el silencio se hacía más profundo, ella escuchaba su nombre susurrado en la penumbra. Sofía, decía la voz, suave y lejana, como una brisa que rozaba su piel. Al principio pensó que eran imaginaciones suyas, el eco de sus propios recuerdos, pero pronto entendió que no eran simples fantasías. Gabriel estaba allí, entre las sombras y los susurros, reclamando algo que no había podido decir en vida. Los días se volvieron extraños. Las luces parpadeaban sin motivo y los espejos parecían reflejar algo más que su propia imagen. Sofía despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado.
convencida de que alguien estaba a su lado, aunque al mirar no encontraba a nadie. Los objetos en la casa se movían con un leve temblor, una foto que caía, un libro que se abría en la página de un poema que él solía recitarle en secreto. Cada pequeño signo la llevaba de nuevo a ese amor que había jurado olvidar. Pero no eran solo las cosas que se movían, era también su corazón. Recordaba con dolor y ternura aquellos días robados, las caricias furtivas y los besos que la hacían sentir viva como nunca antes. Se preguntaba cómo era posible que un amor tan prohibido pudiera aún latir con tanta fuerza. Y al mismo tiempo, se preguntaba si su esposo, que dormía ajeno a todo, sospechaba de las lágrimas que derramaba en silencio cada noche. Gabriel también comenzó a visitarla en sueños. Soñaba con él en lugares que habían compartido, pero que ahora estaban teñidos de una neblina misteriosa. Él la tomaba de la mano y la guiaba por corredores interminables, susurrándole palabras que no podía entender del todo. «Tienes que escucharme, Sofía», decía él, con ojos llenos de ternura y una tristeza infinita. Ella despertaba con la sensación de que la habitación estaba llena de algo invisible, algo que la envolvía como un abrazo. Una noche, Sofía decidió que no podía seguir ignorando esos susurros. Se sentó en el escritorio con las cartas extendidas frente a ella, la suave luz de una vela iluminando las palabras que parecían escritas con fuego. Tomó la segunda carta, con la caligrafía tan conocida, y comenzó a leer. Gabriel hablaba de sus miedos, de la culpa que lo había perseguido hasta el último suspiro. «Nunca quise hacerte daño», decía, «pero ahora sé que debo liberar tu corazón y el mío». Cada palabra era un latido más en el pecho de Sofía, un hilo que la ataba a él más allá de la vida y la muerte. El aroma de la carta, un perfume tenue a flores marchitas, llenó la habitación. Sofía cerró los ojos y se dejó llevar por los recuerdos, la risa de Gabriel, su voz prometiéndole un futuro que nunca llegó. Cuando los abrió, juró ver su silueta en el umbral de la puerta, apenas un parpadeo en la penumbra, pero lo suficientemente real para hacerla temblar. Sabía que no podía seguir así, atrapada entre la vida y el recuerdo. Si quería encontrar paz, debía enfrentar todo lo que había guardado en el fondo de su corazón, porque Gabriel no descansaría hasta que ella escuchara su verdad. Y en el fondo, Sofía tampoco podría descansar hasta que lo hiciera. La noche estaba silenciosa cuando Sofía decidió que había llegado el momento. Las cartas de Gabriel descansaban sobre la mesa, como un puente tendido entre dos mundos. Su corazón latía rápido, pero una calma extraña la envolvía. Era como si, al fin, entendiera que no podía seguir huyendo de los susurros que la habían perseguido durante tanto tiempo. Encendió una vela y dejó que la luz temblorosa llenara la habitación con un brillo suave, casi sagrado. Tomó la última carta, la que Gabriel había escrito con la tinta más tenue, como si en cada palabra se hubiera desvanecido un poco más. La abrió y comenzó a leerla en voz alta, dejando que las sílabas resonaran en el aire. «Sofía», decía la carta, «mi amor prohibido, mi susurro eterno, perdóname. No pude despedirme, no pude darte la paz que merecías, pero ahora sé que solo tu perdón puede liberarme y puede liberarte también». Las lágrimas comenzaron a caer, pero no las detuvo. Cada palabra era como una caricia y una herida al mismo tiempo. La voz de Gabriel parecía llenar la habitación, suave y llena de ternura. Sofía sintió su presencia más cerca que nunca, un calor suave en la nuca, un susurro que la envolvía como un suspiro. «Te amo, Sofía», parecía decir. «Siempre te amé, pero ahora necesito que me dejes ir». Se levantó con la carta en la mano y caminó hasta el espejo antiguo del salón, ese que había sido testigo de tantas lágrimas guardadas. Miró su reflejo, pero en lo más profundo creyó ver el contorno de Gabriel detrás de ella. «Te perdono», susurró, con la voz temblando pero firme. «Y también me perdono a mí misma, por no haber tenido el valor de vivir ese amor y por haberlo llevado como un peso durante tanto tiempo».
El aire pareció suspenderse a su alrededor. La llama de la vela parpadeó con fuerza y luego se calmó, como si hubiera escuchado sus palabras. La figura de Gabriel en el espejo desapareció lentamente, desvaneciéndose como un suspiro de alivio. Sofía cerró los ojos y sintió que un nudo invisible se deshacía en su pecho. Era como si un peso que había cargado durante años finalmente se disolviera en el aire. Apagó la vela y dejó la carta sobre el escritorio. La habitación estaba en silencio, pero ya no sentía miedo. Sabía que Gabriel se había ido en paz y que ella también había sido liberada. El amor prohibido que los había unido seguía allí, como un recuerdo dulce, pero ya no era una cadena que la mantenía atrapada en el pasado. Esa noche durmió profundamente por primera vez en años. Soñó con Gabriel, pero no como un fantasma que la llamaba, sino como un recuerdo que la abrazaba. Caminaban juntos por un bosque iluminado por la luna, sus risas flotando en el aire como música suave. Y en ese sueño, Sofía entendió que a veces el amor más grande no es el que se vive, sino el que se perdona, porque incluso los susurros de un amor prohibido pueden encontrar la paz, cuando el corazón finalmente los deja ir. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de emociones y susurros del pasado. Sofía logró liberar el espíritu de Gabriel y, al hacerlo, liberó también su propio corazón. Esta historia nos recuerda que a veces el amor verdadero no termina con la muerte, sino que espera paciente, hasta que finalmente lo perdonamos y lo dejamos ir. Si este relato tocó tu corazón, suscríbete y activa la campana para más historias como esta. Hasta pronto, y que los susurros del pasado siempre encuentren su paz.